Bueno, antes que nada quiero decirles que quedé muy contento con la interpretación con los violines, especialmente por una cabeza de Carlos Gardel. Le pido disculpas a los hermanos argentinos, pero bueno, Gardel era uruguayo. Ahora sí, bueno, quiero agradecerle a la Universidad Nacionalista de México por esta invitación. La verdad que para mí es un honor poder compartir con ustedes esta charla y por supuesto que también a todo el equipo de Epistémica, en especial a Magalí, que fue bueno, la primera que se contactó conmigo para poder estar hoy junto a ustedes. Entonces, si les parece, les voy a pedir por favor que me pasen la próxima slide. Muchas gracias. Quiero comenzar esta charla con una historia de un libro que me parece que todos conocemos, que es El Principito. En este libro, su autor, Antoine de Saint-Exupéry, nos contaba que cuando él era niño le gustaba dibujar. Un día se le ocurrió leer un libro sobre historias de la selva. Entonces dibuja ese famoso, bueno, dibujo que todos conocemos, ¿no? El elefante que estaba dentro de una serpiente. Entonces el pequeño Antoine le mostraba ese dibujo a los adultos y los adultos no entendían qué era lo que le estaba mostrando. O sea, los adultos le decían, eso es un sombrero. Y el pobre Antoine les decía, no, es un elefante dentro de una serpiente. Un día resulta que un adulto le dice, mirá, tenés que dedicarte a otra cosa. Tenés que dedicarte a la geografía, la matemática, a esas cosas tenés que dedicarte. Y es así que, bueno, a partir de ese momento, nuestro pequeño autor sepulta, mata su creatividad y, bueno, se dedica a estudiar esas asignaturas y a practicar diferentes oficios. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros, docentes, no lo hacemos a propósito, pero quizá indirectamente estamos matando la creatividad de nuestros alumnos. Y miren qué interesante lo que les voy a contar. ¿Recuerdan cuando estábamos en la época preescolar, cuando teníamos 3, 4, 5 años, en donde nuestro desarrollo cognitivo era bajo? Pero ¿recuerdan cómo aprendíamos? Aprendíamos jugando, aprendíamos descubriendo. Y resulta que cuando tenemos 14, 15, 16 años, en donde ya tenemos un desarrollo cognitivo bastante elevado, entramos a un sistema educativo en donde tenemos asignaturas y en donde muchas veces hay una gran desconexión con el mundo real. Entonces es muy paradójico, porque en realidad cuando tenemos un mayor desarrollo cognitivo es donde más tendríamos que aprovechar nuestra creatividad y en realidad no lo estamos haciendo. La próxima, por favor. Para entender cómo integrar las tecnologías en el aula, que justamente es un poco el eje y foco de esta charla, es necesario conocer a este señor que ya lo han nombrado anteriormente, que es Popper. Popper, que falleció recientemente, era un profesor de matemática y hace muchos años él se encontraba dando clase de matemática en un colegio y veía que los alumnos se aburrían. Bueno, creo que ¿quién no se ha aburrido con las matemáticas? Entonces, a Popper le gustaba recorrer el colegio y recorrer las aulas de sus colegas, ver qué estaban haciendo, ver sus prácticas educativas. Resulta que un día escucha que en un salón, en un aula, se escuchaban niños riéndose, conversando entre ellos, y se le ocurre entrar. Estaban haciendo esculturas de jabón, como la que vemos en la imagen, un proyecto que se extendió durante muchos días y él veía que los niños realmente estaban comprometidos con eso. Primero lo dibujaban en una hoja, luego le iban dando forma en ese jabón. Entonces Papert se pregunta, ¿cómo me gustaría que esas clases mías de matemática, que son aburridas, fuesen como estas clases de arte? Inspirado en esa idea, años después crea el famoso lenguaje de programación, el Logo,
que era aquella tortuguita que a partir de ciertos comandos de programación uno la podía mover o para la derecha, para la izquierda y hacer diferentes cosas. Es así que Papert toma la creatividad utilizando matemática para poder, hacer mover ese objeto. Es así que nace también a partir de esto la idea de construccionismo, que forma parte, como dijo muy bien Magalí anteriormente, forma parte del modelo pedagógico de epistémica. El construccionismo, que es muy parecido al constructivismo, pone foco en la utilización de herramientas para poder crear aprendizajes significativos. Y en este caso puede ser muy bien el uso de la computadora. La próxima, por favor. Otra persona que me parece que es bueno nombrar es Michel Resnick. Este señor trabajó muchísimos años en el MIT junto a Papert y él nos habla un poco de la rueda de la creatividad, de cómo los niños aprenden. Vamos a suponer que estamos en preescolar y bueno, queremos armar con masa de moldear este sempiés, ¿no? Entonces el niño primero empieza a imaginarse, bueno, quiero que tenga 20 patas, quiero que sea de color verde, de color rojo, cuántas partes va a tener. Entonces el niño empieza a imaginar. Luego empieza a crear, empieza a agarrar la masa, empieza a moldear. Luego juega, pero también comparte. Comparte con sus pares, con sus compañeros de clase. Y quizá un compañero le dice, mira, capaz que podrías haberle puesto una bolita de color naranja. Entonces el niño comienza a reflexionar acerca del trabajo que hizo y comienza a imaginar para luego volver a crear. Entonces es una rueda creativa que comienza y no tiene fin. Y así es realmente como aprenden los niños, utilizando la creatividad. Y en una sociedad que nos encanta poner etiquetas, porque muchas veces no sabemos si somos la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, sociedad 2.0, yo considero que hoy estamos en la sociedad de la creatividad. Y eso es justamente a lo que tenemos que apuntar, a la integración de las tecnologías, pero con creatividad. La próxima, por favor. Hay una historia que siempre me gusta contar cuando hablamos de la integración de las tecnologías, y es la siguiente. Resulta que había un niño llamado Roberto que tenía 5 años y le encantaba ir a la escuela, una escuela muy grande. Resulta que un día Roberto entra al aula y la maestra les dice, bueno, hoy vamos a dibujar. A Roberto le encantaba dibujar. Le gustaba dibujar animales, le gustaba dibujar flores, le gustaba dibujar muchas cosas. Entonces la maestra le dice, hoy vamos a dibujar una flor. Roberto saca su hoja y comienza a dibujar una flor muy linda, violeta, con partes amarillas. Y la maestra les dice, pero esperen, vamos a dibujar una flor roja de tallo verde. Entonces Roberto mira su dibujo, que estaba muy lindo, entonces tímidamente lo dobla y se lo guarda en el bolsillo. Entonces Roberto se pone a dibujar esa flor roja de tallo verde. Entonces la maestra para y les dice, esperen, yo les voy a mostrar cómo hay que dibujar la flor. Entonces la maestra dibuja la flor en la pizarra. Entonces los niños básicamente lo que hicieron fue copiar esa flor. Lo mismo, a la semana tuvieron que hacer una serpiente y la maestra les dijo paso a paso cómo tenían que hacerla. Pasó un tiempo y los padres de Roberto se tuvieron que mudar a otra ciudad y Roberto tuvo que cambiar de escuela. Cuando entra al aula, la maestra les dice, hoy vamos a dibujar. Entonces Roberto se sienta y espera. La maestra comienza a recorrer el aula y le dice, pero Roberto, tú no estás dibujando. Y dice, no, maestra, estaba esperando tus indicaciones. Y la maestra le dice, no, Roberto, tú puedes dibujar las cosas que quieras. Entonces Roberto saca la hoja
¿Y qué dibuja? Dibuja esa flor roja de tallo verde. Entonces vemos cómo muchas veces el matar esa creatividad ya condiciona al alumno desde pequeños. La próxima, por favor. Ahora los voy a invitar a hacer un viaje en el tiempo. Quizás muchos reconozcan este auto, es el DeLorean de la película Volver al Futuro. No se preocupen que entramos todos, así que lo que vamos a hacer es ir al año 1910, cualquier país, y vamos a invitar a dos cirujanos y dos docentes a que se vengan para acá, para el año 2017. Entonces vamos al año 1910, se suben nuestros invitados y estamos acá. A los dos cirujanos los vamos a invitar a una operación. Están operando en este momento a una persona del corazón. Los cirujanos entran y se van a encontrar con algo totalmente diferente, instrumentos nuevos, tecnología de todo tipo. No van a entender realmente lo que está sucediendo. Van a tener una idea, pero si uno de los cirujanos lo invita a operar, no van a poder hacer absolutamente nada. Es algo muy diferente. En cambio, adivinen qué va a pasar con los docentes. Van a entrar a un aula y en cuestión de minutos se van a sentir en un ambiente muy familiar. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con el docente frente a los alumnos, la pizarra, todos los alumnos sentados en fila, quizá con algunas diferencias, con algún artefacto tecnológico, pero básicamente es lo mismo que el año 1910. Los maestros se van a sentir en un ambiente muy familiar. Esto que les estoy contando, bueno, está inspirado en unas parábolas que escribió Papert, son varias, Los viajeros en el tiempo es esta, en donde, bueno, ayuda un poquito a entender cómo se va integrando las tecnologías hoy en día en el aula. La próxima, por favor. Miren estas imágenes. Son escuelas y fábricas del siglo XIX. Hay que mirar muy atentamente para darse cuenta cuál es un aula y cuál es una fábrica. Básicamente es casi parecido. La próxima, por favor. ¿Y qué les parece estas imágenes? ¿Son escuelas del siglo XXI? Sí, son escuelas del siglo XXI. Y si se ponen a mirar detenidamente, no hay mucha diferencia con las escuelas del siglo XIX o siglo XX. Vemos que la configuración del aula básicamente no ha cambiado. Tenemos a ese docente con un rol como que es el que tiene todo el conocimiento. El alumno simplemente se limita a copiar lo que está en la pizarra, a levantar la mano cuando el docente le dice. Es una escuela, un sistema educativo que para el siglo XIX o siglo XX funcionaba muy bien, pero un sistema educativo que para el siglo XXI, para los retos que hoy en día y desafíos tenemos que afrontar, es un sistema educativo que ha quedado obsoleto. Es decir, no es que esté mal, porque en su momento funcionaba, pero para hoy en día ya no nos está sirviendo. ¿Por qué? Porque hoy existen otros desafíos. En su momento, el sistema educativo era ideal para una sociedad industrial. Si los ponemos a ver detenidamente, hoy tenemos en las aulas campanas que nos avisan cuándo hay que salir, asignaturas por módulos, y eso básicamente es muy parecido a lo que eran las fábricas, justamente para un sistema industrial, en donde el alumno tenía que conformarse con saber leer, escribir y aritmética. Eso era lo que se necesitaba hace varios años atrás. Hoy no. Hoy necesitamos un sistema educativo que esté conectado con el mundo real y que también visualice, vea más allá, que vea el futuro, lo que se está necesitando. Por favor, la próxima. Y esto es muy interesante. Miren lo que va a pasar en el año 2037, de acá a 20 años. Esto es, lo saqué del libro La innovación pendiente de Cristóbal Cobo, el cual recomiendo que lo lean. Y acá nos cuenta que según un estudio realizado por la Universidad de Oxford,
que analizó más de 700 ocupaciones en el mercado norteamericano, determinó que el 47% de ellas están bajo riesgo de ser computarizadas o automatizadas en las próximas 2 décadas. Y esto es algo que realmente va a pasar. Por ejemplo, acá en Uruguay, los buses, bueno, hace unos años estaba por un lado el chofer, el conductor, y por otro lado estaba la persona que era la encargada de darle los pasajes, de cobrar. Hoy en día ese cobrador fue suplantado por una máquina. Hoy uno se sube al bus y pasa una tarjeta. Lo mismo está pasando, por ejemplo, en las tiendas, en los mercados. Las personas que eran las encargadas de cobrar, hoy en día están siendo reemplazadas por máquinas. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero hay algo que es muy importante. Aquellas labores que requieran de habilidades creativas no van a poder ser suplantadas por máquinas. Y es justamente eso en donde el sistema educativo tiene que poner énfasis y tiene que hacer hincapié en poder desarrollar en los alumnos aquellas habilidades y aquellas competencias que realmente van a marcar la diferencia y que no van a ser automatizadas por una máquina. La próxima, por favor. Y acá es necesario también, cuando integramos tecnologías, pensar más allá de los contenidos. ¿Y por qué digo esto? Muchas veces los docentes pensamos que la tecnología nos va a solucionar, que son mágicas. Y no. Lamentablemente, debo decirles que no hay nada de magia. Nadie se va a transformar en Harry Potter de un día para otro por utilizar las tecnologías. Entonces, a veces pensamos que, por usar tal aplicación, mis alumnos van a aprender geografía, o si utilizo el último modelo de tablet, mis alumnos van a aprender mejor matemáticas. Y acá es necesario pensar justamente más allá de los contenidos y pensar en qué habilidades, qué competencias van a aprender mis alumnos al utilizar tecnologías. En el caso de Uruguay, ustedes saben, o si no, bueno, les cuento que existe el Plan Ceibal, que más adelante voy a hablar. El Plan Ceibal está sustentado, el marco metodológico, o sea, el marco pedagógico, en lo que es el aprendizaje profundo de Michael Fullan. Y Michael Fullan nos dice de que hay ciertas áreas que las tecnologías nos pueden ayudar a desarrollar. Las 6C en inglés, y acá en español sería, por un lado, el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad, la comunicación, la ciudadanía digital y el carácter. Es decir, existen diferentes marcos hoy en día de cómo nosotros podemos integrar la tecnología, porque eso es algo que es importante. Cuando integro tecnología, siempre lo tengo que hacer con un sustento pedagógico, con un marco que me vaya guiando. No sirve integrar la tecnología de por sí. Tiene que estar siempre sustentado ¿no? con ese marco. Este es un ejemplo que les pongo de Michael Fulham, pero por ejemplo hay algo que es muy importante, que también es necesario desarrollar, y Magalí hizo mención anteriormente. Por ejemplo, la habilidad de que el alumno pueda analizar. Les comentaba entonces, bueno, justamente eso, ¿no? De la importancia de pensar más allá de los contenidos y centrarnos en aquellas habilidades y competencias que las tecnologías, bueno, justamente nos pueden brindar. La próxima, por favor. Y acá es algo que también me parece importante, de que es necesario, la integración de las tecnologías lleva, obviamente, es paso a paso. Entonces es necesario también el pensar en nuevos instrumentos de evaluación. Y les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy docente, entonces les digo a mis alumnos, bueno, para la semana que viene quiero que me hagan un trabajo, un documento sobre la producción agrícola, por ejemplo. Entonces, Julieta va a su casa, entra a Wikipedia, entra a un blog, y lo único que hace es copiar y pegar. Entonces hace
imprime 40 páginas. Por otro lado, tenemos a Ricardo, que investiga en internet, entra a blogs, se contacta en las redes sociales con personas expertas en este tema, los entrevista y hace un trabajo de 15 páginas. Y muchas veces puede pasar que el docente agarra un trabajo, 40 páginas, agarra el otro 15 y quizás se lleve mejor nota el de 30. Y no se da cuenta de toda la elaboración que tuvo el otro trabajo, de investigación, de análisis crítico de la información, habilidad de búsqueda. Y muchas veces son aprendizajes que quedan invisibles, y acá traigo un término que también de Cristóbal Cobo, del que escribió La innovación pendiente, que es el aprendizaje invisible, de que muchas veces, por carencia de esos instrumentos de evaluación, pasan desapercibidos. Por supuesto que es muy fácil decir, hay que construir nuevas herramientas, instrumentos de evaluación. Lo difícil es realmente poder crearlos. Y acá quería compartir con ustedes una noticia que salió hace algún tiempo, algo que me parece genial, y son los booktubers. Son adolescentes que compran libros, los leen y hacen reseñas y las suben a YouTube. Esto es realmente formidable porque detrás de esto hay un trabajo de investigación muy importante, de síntesis, de elaboración. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no se puede, no se podría evaluar de esta forma? Me parece que sería genial. La próxima, por favor. Ahí va. Muchas gracias. Hay un informe que se los recomiendo que lo lean, que es el informe Horizonte. ¿Cómo se hace? Todos los años, diferentes expertos en tecnología educativa de todo el mundo se reúnen para, de alguna forma, identificar cuáles son las próximas tendencias en tecnología educativa de aquí a 5 años. Por supuesto que acá hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Acá, por supuesto, muchas veces se basan en aulas ideales, pero siempre es bueno tomar en cuenta las tendencias, independientemente del contexto en el que estemos trabajando. Hay diferentes versiones de este informe. Hay una versión, por ejemplo, que es para universidades, otra versión que es para bibliotecas y una que es para primaria a secundaria. Y miren qué interesante lo que identificaron, que en un corto plazo, en un año o menos, se identifica la utilización de espacios de fabricación, los makerspaces, esos lugares que muchos centros educativos tienen, en el cual cuentan con impresoras para generar modelos en 3D o para crear diferentes cosas. El aprendizaje en línea, que hoy en día ya es algo que está instalado. Bueno, ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo para aquellos que hagan los cursos. De mediano plazo, la utilización de robótica, realidad virtual, y de largo plazo, de 4 o 5 años, la inteligencia artificial. Acá, por ejemplo, puedo poner eh, lo que son, por ejemplo, plataformas adaptativas que se van adaptando al ritmo del estudiante, y la tecnología usable, por ejemplo, la utilización de relojes inteligentes. Estas son tendencias que pueden pasar o no, pero es interesante tener una idea. La próxima, por favor. Bueno, acá, por ejemplo, algunas cosas de estas tendencias, los famosos MOOC, que son esos cursos masivos online y abiertos que diferentes universidades hoy en día están ofreciendo. A partir, si no me equivoco, fue en el año 2012 que comenzó todo esto. Universidades como, por ejemplo, la de Harvard, Oxford y universidades de todo el mundo han ofrecido cursos que muchas veces eran cerrados, abiertos para todos los estudiantes.
Por supuesto que estos cursos no son tutoriados personalmente, porque hay algunos que hay, por ejemplo, 50.000 usuarios inscriptos, pero es muy interesante porque permite tener acceso a muchísimo conocimiento, muchísima información que antes era cerrada para un grupo. Hay algunas, por ejemplo, o sea, modalidades que cuando uno termina el curso puede pagar por un certificado, pero generalmente se otorgan certificados, pero más allá de eso lo importante es lo que uno puede aprender. Scratch es un programa que es gratis, es libre, que sirve para aprender a programar. Y acá este programa fue inspirado en el Logos de Paper. Y Scratch, que fue desarrollado en el MIT, hoy se está utilizando muchísimo a nivel mundial. Existen, por ejemplo, olimpiadas de Scratch. Acá, por ejemplo, en Uruguay, hace unos días se realizó el Día de Scratch, en donde diferentes centros educativos compartieron experiencias. Y esto es muy importante justamente para fomentar la creatividad. Es un programa que hay a través de la programación, el niño o niña puede hacer muchísimas cosas. Más abajo tenemos la realidad virtual. Ahí, por ejemplo, los niños están utilizando una aplicación que es de Google, que se llama Google Expeditions, que es gratuita y permite realizar de forma virtual viajes a diferentes ciudades de todo el mundo. La realidad aumentada también es otra de las tecnologías que hoy en día están tomando bueno, mucha fuerza en el aula. Entonces acá podemos ver algunas de las tendencias en tecnología educativa. Acá, bueno, quiero comentar algunas experiencias que se están desarrollando en Uruguay con el Plan Ceibal. El Plan Ceibal este año cumple 10 años, está desde el año 2007. Hoy en día, bueno, en nuestro país, acá en Uruguay, todos los niños y niñas del sistema educativo público cuentan con una notebook y bueno, acá les muestro algunas imágenes de espacios de estos makerspaces en donde los niños a través de programas libres van generando modelos en 3D y los van imprimiendo en esta impresora. También Ceibal cuenta con lo que es Ceibal en inglés, en el cual de forma remota docentes de diferentes partes del mundo se conectan con los estudiantes para aprender inglés. Vemos algo de robótica. También se igual cuenta con una biblioteca de acceso para todos los alumnos, es decir, hoy no es necesario que el alumno lleve sus libros de estudio. ¿Por qué? Porque puede acceder de forma totalmente gratuita a través de su notebook. Por supuesto que, como les digo, esto depende de los recursos, del contexto, que tenga cada país, pero como les decía, siempre es bueno poder conocer diferentes experiencias. La próxima, por favor. Bien, ahora quiero compartir con ustedes algunas claves para integrar las tecnologías en el aula. En primer lugar, es necesario conocer el contexto y tomarlo en cuenta. Atender a la diversidad cultural. Muchas veces queremos copiar de otros sistemas educativos. Y siempre pongo el caso de Finlandia. Nos gusta mirar a Finlandia por los resultados que tiene, por las experiencias que tiene. Estamos de acuerdo que es un sistema educativo que está funcionando muy bien, pero muchas veces el copiar y pegar no resulta. Es necesario adaptar, es necesario tomar en cuenta la diversidad cultural. Y por supuesto que también es necesario aprovechar las riquezas con las cuales contamos, por ejemplo, en nuestro propio centro educativo. Con respecto a los recursos, es necesario pensar para qué queremos la tecnología que vamos a utilizar. Hace un tiempo tuve la oportunidad de conversar con una docente y ella me decía de que en su centro educativo habían puesto pizarras digitales en todas las aulas. Y me decía, ¿sabes una cosa, Ismael? Le estamos dando el mismo uso que le dábamos con la pizarra anterior. Entonces, cuando voy a integrar las tecnologías en el aula, tengo que ver qué fortalezas y debilidades
tienen. Porque muchas veces en esa rapidez de querer contar con la última tecnología, estamos comprando cosas que muchas veces quizá no nos sirvan. También es importante siempre pensar a la tecnología con un sustento pedagógico. De nada sirve integrarlas si no es con una fuerte base pedagógica. En lo que refiere al liderazgo, es importante contar con un sólido apoyo directivo. El equipo de dirección en todo centro educativo tiene que ser el capitán del barco, el que va conduciendo. Entonces, sin un sólido respaldo, no vamos a poder realmente integrar a las tecnologías de forma eficiente. También es importante pensar en lo que es el liderazgo distribuido, y esto pensándolo más en el aula. El docente no puede tener miedo si no sabe utilizar cierta tecnología. Muchas veces el docente va a aprender del alumno, porque el alumno va a venir y le va a decir, yo sé prender esta tablet o te puedo ayudar con esto. Y el docente tiene que estar abierto a este tipo de cosas. Tiene que intentar generar un diálogo distribuido. Muchas veces va a pasar también de que los alumnos se van a ayudar entre ellos. Y eso se debe permitir. Y por último, la actitud. Acá es importante la actitud del docente. Hay un término que me imagino que lo han escuchado y es el de nativos digitales, que para mí es un término que hoy en día es obsoleto, que para su momento sirvió, pero hoy me parece que no existe más. Muchas veces pasa que el docente dice, ah, no, yo no soy nativo digital, a mí no me vengan con tecnología. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de realizar una investigación en un centro educativo sobre una metodología que estaban utilizando con tecnologías y resultó ser que los docentes con más antigüedad eran los que más se estaban adaptando. Entonces acá realmente yo iba con el prejuicio bueno, de que los docentes más jóvenes eran los que iban a andar mejor. Y fue al revés. ¿Por qué? Porque estaba la actitud del docente de aprender a través del ensayo y el error, sabiendo de que sí, a ver, se va a equivocar, porque es algo totalmente nuevo, pero va a aprender a utilizarla. Otra cosa importante también es crear redes de docentes y Magalí nos mencionó anteriormente de que Epistérica está creando una red y es muy importante eso, es muy importante el compartir buenas prácticas educativas, que los docentes colaboren entre ellos, que los docentes, bueno, puedan generar esos espacios, se visiten sus aulas y aprendan los unos a los otros. Esto también es importante a la hora de poder integrar las tecnologías. Y bueno, creo que estas son las cuatro claves que quería compartir con ustedes. Y bueno, muchas gracias por su atención.